Hola y muy buena noche, que papito de este super hiper mega full ultra bendiga. Bienvenido a este tu programa Misión Rescate. Te estaré haciendo compañía a partir de este minuto, de estos instantes, hasta pasada la medianoche. Amén. En este live estamos estudiando la palabra de Dios, gozándonos en la presencia de Dios con algunas alabanzas y en la parte final orando por cada uno de los que tienen alguna necesidad. Amén. Así que te puedes quedar en este live y el día de hoy estaremos estudiando vivir en el desierto. ¿Cómo se puede vivir en el desierto? Basados en el libro de Éxodo con la historia de Moisés. Amén. El día de hoy estaremos viendo cómo Moisés fue a vivir al desierto y cómo Dios lo preparó en aquel desierto de Madián. Es una parte muy bonita, muy interesante de la vida de Moisés. Amén. Así que te invito a que te puedas quedar en sintonía de tu programa Misión Rescate. Así que muchas, pero muchas bendiciones. Amén. De mi corazón. Y comenzamos cantando Espíritu de Dios. Dios los hiper mega full ultra bendiga. Amén. ¡Woohoo! ¡Pam! ¿Cómo dice? Tun, tun, tun. Tarararararararara. ¿Y quién dijo que los cristianos no son alegres? ¿Quién dijo que los cristianos no son gozosos? Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, la alegría y el gozo está en nuestras vidas, a pesar que estemos pasando momentos de dificultad, incluso en momentos de desierto, nuestra vida puede ser de gozo, puede ser de alegría. Podemos transmitir ese gozo que tenemos en el corazón a otras personas. ¿Saben? ¿Por qué? Porque el hombre de Galilea va pasando. Que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te... ¿Cómo dice? Déjalo que te toque y recibe su bendición. El hombre de Galilea... ¿Cómo dice? Y cantamos. El hombre de Galilea va pasando ya. El hombre de Galilea va pasando ya. El hombre de Galilea... ¿Y cómo dice? Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Le cantamos y le adoramos a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Amén! Bendiciones, mi hermana Stephanie, Dios te bendiga en gran manera. El Espíritu de Dios se mueve, se movía sobre las aguas, pero hoy se mueve en nuestro corazón, aquí en nuestra chuima, axito siempre. Ahí se mueve nuestro Dios, el Espíritu de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas. Porque hay victoria. Porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria. ¡Vamos! 3 minutos más nos gozaremos y entramos al mensaje del día de hoy. El desierto, ¿cómo uno puede vivir en el desierto? ¿Qué Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros pasamos el desierto? Amén. Ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí y apodérate, apodérate. Nos gozaremos porque ahorita vamos a entrar al tiempo de la enseñanza, al tiempo de estudio bíblico. Vivir en el desierto, ¿cómo podemos vivir en el desierto? ¿Qué Dios hace en el desierto? Esto lo estaremos estudiando el día de hoy, amén. Así que nos gozaremos con esas alabanzas y entramos al estudio bíblico. Éxodo capítulo 2. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate y apodérate. ¿Cómo dice? Apodérate de todo mi ser. Apodérate y apodérate de todo mi ser. ¿Y cuántos vivimos enamorados? ¿Y cómo somos cuando nos enamoramos?
hacemos muchas cosas. Nos desconocemos cuando nos enamoramos. ¿Qué dice esta alabanza? Creo que es eso. Y dice... 1, 2, 3. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de... Nos han lavado la mente, nos han lavado el corazón, nos han lavado todo nuestro ser. Sí, nos han lavado todo nuestro espíritu, nuestra alma. El pecado fue limpio. Gracias a Cristo Jesús. Él los limpió, nos amó. Por eso estamos enamorados de Él. ¿Cuántos dicen amén? Enamorado de Él. Enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo dice? Enamorado de Él, enamorado, en mi chuima, en mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Qué precioso es cantarle. Estamos enamorados de Jesús, enamorado. Enamora. George, Dios te bendiga, bendiciones. Un fuerte abrazo a la distancia, mi hermano. Lado, enamorado de Jesús. ¿Y cómo dice? Enamorado de Él. Enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. ¡Vamos! Enamorado de Él, sí, enamorado de Él. Nos ha limpiado nuestra mente, nos ha lavado el corazón, nos ha lavado todo nuestro ser. Por eso estamos enamorados de Él. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Amén! Dios te bendiga, mi estimado, mi amigo Zodri. Muchas bendiciones, amén. El día de hoy entramos al estudio bíblico Vivir en el desierto, basado en Éxodo capítulo 2, la historia de Moisés. Cómo Moisés vivió su proceso en el desierto, amén. Dios te bendiga, mi hermano George, muchas bendiciones, amén. Ahora sí entramos a la parte 4 de nuestro estudio bíblico, Moisés en el desierto de Madián, amén. La escuela donde Dios forma a sus siervos. La escuela donde Dios forma a sus siervos. Vamos a basarnos en Éxodo capítulo 2, versículo 15 al 25. Y esto dice en Éxodo 2, 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¡Wow! Dios se acordó del pacto que había hecho ya hace mucho tiempo atrás, 400 años atrás. Y Dios dijo, he hecho una promesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y esta promesa lo voy a cumplir. Amén. Y aquí dice. En la enseñanza anterior dejamos a Moisés huyendo hacia Egipto. Después de haber matado al egipcio, ahora Moisés huye al desierto. Huye de Egipto, dejándolo todo, dejándolo su escuela, dejándole a los egipcios, dejándolo el poder, dejando el trono, dejando al ejército. Ahora se va solo, solito, solito. Atrás quedaron los palacios, atrás quedaron el poder, atrás quedaron las riquezas, atrás quedaron los privilegios. El hombre que había sido educado como un príncipe, ahora caminaba por el desierto sin ejército, sin influencia y con un precio sobre su cabeza. Querían agasar a Moisés. ¿Cómo van a matar al egipcio? ¿Quién ha matado a ese egipcio? Moisés. Mátenlo a Moisés. Pero lo han adoptado. No importa. ¿Cómo se va a tocar a un hombre de esa manera? ¿Cómo lo van a matar? Y lo estaban persiguiendo. Su cabeza tenía un precio. Desde la perspectiva humana parecía un hombre derrotado. Había intentado defender a su pueblo, pero fue rechazado por los hebreos, perseguido por Faraón. Todo indicaba que su historia había terminado antes de comenzar. ¿Cuántas veces nos sentimos de esta manera? Que soñamos algo, pero de repente todo parece que nos va a ir mal y antes de comenzar nos rendimos. Algo así estaba pasando con Moisés, porque Moisés tenía en su corazón poder libertar al pueblo hebreo, pero por el acto que ha cometido de asesinar a un egipcio y ahora escaparse del desierto, parece que todo ha acabado antes de comenzar. Pero Dios tiene preparado algo. Sin embargo, Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo de esta historia. Lo que para Moisés era una huida, para Dios era el camino hacia la preparación.
Muchas veces nosotros también vivimos momentos en los que sentimos que hemos perdido el rumbo. Nos preguntamos por qué Dios permite ciertas circunstancias, por qué algunos sueños parecen derrumbarse o por qué atravesamos largos periodos de silencio en donde pareciera que Dios no hablara. Y algunas veces esos periodos son muy largos. Señor, ¿por qué no respondes mis oraciones? Nos podemos preguntar de esta manera. La respuesta muchas veces se encuentra en Madián. Porque antes de levantar públicamente a un siervo, Dios primero trabaja profundamente en su interior. Antes de que se levante un siervo, Dios debe trabajar en su interior, en su corazón. Amén. En su carácter. El desierto no fue un accidente en la vida de Moisés. Esto no fue un accidente, no fue una casualidad que vaya al desierto. Fue el aula donde Dios comenzó a moldear el carácter del hombre que un día conduciría a toda una nación. El desierto fue el aula de la escuela donde Dios estaba formando y moldeando el carácter de este hombre que iba a librar a toda una nación. Porque esa nación no era pequeña, eran más de 400,000 hombres, es mucho. Es como Cabo Verde, 500,000 habitantes, 400,000 habitantes. Todo Cabo Verde tenía que liberar a Moisés, a Bociña más. Dios llevó a Moisés al lugar donde quería transformarlo. Éxodo 2:15, ¿qué dice? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Para Moisés, Madián era simplemente un refugio, pero para Dios era una escuela. Resulta interesante observar que Moisés no eligió el lugar donde sería preparado. Fue Dios quien en su soberanía utilizó las circunstancias para conducirlo allí. Muchas veces los desiertos son momentos que nos sentimos en soledad. Otros momentos son momentos de enfermedad. Entonces, nosotros escogemos un momento de enfermedad. Decimos, Señor, me voy a enfermar y aquí quiero que me enseñes. De esa manera. Nosotros escogemos diciendo, Señor, quiero vivir en soledad y aquí quiero que me enseñes. ¿Lo decimos de esa manera? No. La escuela de Dios, en su soberanía de Dios, nos manda para que nosotros podamos aprender momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de pérdida de un ser querido, momentos de enfermedad. Esos son los desiertos en los que debemos nosotros pasar para que nuestro carácter sea formado. No porque nosotros queramos entrar en un momento de enfermedad, sino porque Dios lo permite de esa manera. Entonces, estas son las escuelas que van formando nuestro carácter. Las escuelas que van formando nuestro carácter. Amén. Sin embargo, el Señor conoce exactamente el lugar donde nuestro carácter será moldeado. Madián era un desierto, y el desierto tiene una característica muy particular. Allí desaparecen las distracciones. No hay nada para ver. No hay palacios, no hay aplausos, no hay conocimiento, solo queda Dios. Donde cuando un momento estabas rodeado de mucha gente que te decía, sí, bien, bravo, te vamos a apoyar, de repente ahí se desaparecen todos. Se desaparecen la familia, los aplausos, los amigos, el reconocimiento, se desaparece. Y solamente queda Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que el desierto fue un lugar de preparación. Israel caminaría 40 años por él. 40 años en el desierto. 40 años. Y muchas veces nosotros a la semana, a las 2 semanas, antes del mes, ya estamos totalmente hiper mega full preocupados. Esos 53 días nos hemos desesperado cuando habían esos paros. Ahora imagínate esos 50 días, pero por 40 años. Y Moisés lo iba a vivir este lugar de esa manera. El profeta Elías encontraría allí dirección de parte de Dios en el desierto. Juan el Bautista predicaría en el desierto preparando el camino al Mesías. El desierto es necesario. Y antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Capítulo 4 de Mateo. Antes de que comience una obra en tu vida, debemos de pasar un desierto. Lo pasó Elías, lo pasó Moisés, lo pasó Juan el Bautista y nuestro mismo Señor Jesucristo pasó por un desierto.
Y en ese desierto Jesús fue tentado, pero no cayó. ¿Por qué? Porque esto estaba en su corazón. Claro, el Antiguo Testamento, ¿no? Esto estaba en su corazón. Él meditaba de día y de noche, Jesús meditaba de día y de noche. Y Satanás fue y le tentó con la misma palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo respondió claramente con la palabra. Porque Satanás estaba agarrando un texto fuera de su contexto para realizar un pretexto. Pero Jesús estaba utilizando el texto en su contexto para defender la fe, para defender el pacto. Amén. Porque la Biblia no se contradice. Pero si agarramos solamente un texto fuera de su contexto, podemos errar muchas veces. Y así quería hacerlo Satanás con Jesús. Lo llevó y lo tentó. Muchas veces cuando nos sentimos solos, ahí llegan muchas tentaciones. Si eres cristiano, ¿por qué te enfermas? ¿Alguna vez ha pasado eso en tu vida? ¿Acaso los cristianos también se enferman? ¡Guau! ¿Te han dicho alguna vez eso? Vivimos en esta carne, vivimos en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne y hueso, y nosotros también nos enfermamos. Pero no por eso, eso no significa que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado. Estamos pasando un momento de prueba, un momento de desierto, para que nuestro carácter sea formado y nuestra fe sea fortificada. Así que cuando alguien te diga que los cristianos no pueden enfermarse, que los cristianos, ¿por qué te has enfermado? ¿Porque Dios te ha abandonado? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Dile, estoy pasando un momento de prueba, un momento de desierto, y voy a salir de esto. Amén. Así lo estaba viviendo ya Moisés en este desierto, y Jesús mismo cuando estaba en el desierto fue tentado, pero respondió con la palabra. Aprende textos bíblicos. Josué 9, Éxodo 14:14, Juan 3:16, Romanos 8:28, Salmo 23. Llévalo esto en tu corazón. Llévalo. Y en los momentos de prueba y de tentación, ahí van a estar esos textos bíblicos fortaleciendo tu vida. De verdad. Amén. Así que vamos, no nos rindamos en el desierto. Dios sigue utilizando desiertos para preparar a sus hijos. El hombre que dirigiría multitudes primero aprendió a servir. Éxodo 2, 16 al 17. ¿Qué dice? Estando sentando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Vemos aquí el servicio de Moisés y cómo defendía también. Al llegar a un pozo, Moisés encontró a 7 jóvenes que habían ido a sacar agua para el rebaño de su padre. Sin embargo, unos pastores las expulsaron constantemente. ¿Cómo pues ustedes van a venir a darles agua a sus ovejas? Váyanse de aquí. No las queremos ver. Y Moisés vio eso. Moisés intervino para defenderlas. Aquí encontramos un contraste muy interesante con el episodio anterior. En Egipto utilizó la violencia. En Madián utilizó la justicia. Y la justicia no es sinónimo de violencia. La justicia no es sinónimo de insultar. La justicia no es sinónimo de levantar diciendo, aquella persona me ha hecho esto, aquella persona me ha hecho esto, de divulgar, de chismear. La justicia no es sinónimo de violencia, ni física, ni verbal. La justicia se le aplica, se puede decir en este tiempo, diplomáticamente, hablando y pidiendo a Dios en oración que Él haga su justicia. Porque en base a nuestro conocimiento y en base a nuestras emociones nosotros vamos a fallar, nosotros vamos a herir, porque pensamos que algo es justo, pero para la otra persona no puede parecer justo. Entonces, ¿quién tiene que actuar en ese instante? Es Dios. Y Él va a hacer su justicia. Amén. No aparece impulsado por la ira, simplemente protege a quienes estaban siendo maltratadas. Comenzamos a notar que Dios ya estaba obrando en su carácter. El verdadero liderazgo comienza cuando aprendemos a servir y proteger a los demás. Ahí comienza todo.
cuando comenzamos a servir y proteger a los demás. Anteriormente Moisés, cuando ha visto alguna injusticia, ha matado al egipcio. Podía actuar de esa misma manera. ¿Cómo le van a votar a esas señoritas? Y ¡pum! Los hubiera matado. Pero no lo hizo así. Ahora estaba actuando con justicia. Jesús enseñaría siglos después: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que el que quiere hacer algo grande en el reino de Dios o para Dios, lo que debe de hacer es servir. Servir. Nosotros somos siervos. ¿Y siervo qué significa? Esclavo. Significa empleado. Nosotros somos eso. Por eso alguna oportunidad les decía, para mí es un gusto poderles hablar de la palabra de Dios. Ustedes son los hijos de Dios. Y yo soy el servidor de Dios, el siervo de Dios, que viene y, con la palabra de Dios y trata de poder, de que podamos comprender la palabra de Dios un poquito más. De poder mostrar el mensaje de la palabra de Dios. Porque yo soy el siervo. Ustedes son los hijos. ¿Y el siervo a quién sirve? A los hijos de Dios, a los hijos del Rey. Amén. Ahora, nosotros, yo estoy como siervo ahorita, ustedes están como hijos de Dios. En algún momento también ustedes tienen que ser los siervos de otra persona. Orar por otras personas, leerles la palabra de Dios y en algún momento guiarles a alguna congregación para que se puedan congregar y aprender más de la palabra de Dios. Esto hace un siervo. Amén. El reino de Dios mide la grandeza de manera muy diferente al mundo. Dios abre puertas cuando nosotros no las vemos. Éxodo 2, 18 al 20, ¿qué dice? Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Uy, no. Las buenas obras producen bienaventuranzas para nosotros. El padre no lo conocía a Moisés, ese papá de las 7 muchachas. Pero cuando las muchachas contaron lo que Moisés había hecho: ¿y dónde está ese hombre? Traedle, llamadle, que venga, que coma. Cuando hacemos la justicia, pero la justicia de Dios, las bienaventuranzas llegan a nuestras vidas por parte de personas que incluso no conocemos, por parte de personas que incluso no nos imaginamos que de ellas van a llegar esas bienaventuranzas, incluso de las personas que en algún momento no te han caído. De parte de esas personas pueden llegar las bienaventuranzas para tu vida. Así es la vida, así es sembrar. Cosechas de lugares de donde no esperas cosechar. Amén. Las jóvenes regresaron antes de lo habitual. Su padre Ruel se sorprendió. Cuando supo lo que Moisés había hecho, inmediatamente preguntó: ¿dónde está? ¿Por qué lo habéis dejado? Llamadle para que coma. Lo que parecía un encuentro casual era en realidad parte del plan de Dios. Moisés había perdido un palacio, pero Dios le estaba abriendo un hogar. A veces cierra una puerta para conducirnos hacia otro mucho mejor. Nosotros solo vemos la pérdida. Dios ya está preparando la provisión. Eso es un ejemplo claro lo que les voy a dar. Muchas veces cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, a Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón, las invitaciones de bodas, 15 años, matrimonios, desaparecen. De repente ya no nos invitan. Ah, no, es cristiano se ha vuelto, pues ¿para qué le vamos a invitar? Ah, ya no se sirve, ¿para qué le vamos a invitar? Pues no, aguafiestas es. Salimos de ese palacio, supuesto palacio, para encontrar un hogar. Ese hogar es Cristo Jesús.
Y ese hogar contiene hartos hermanos, que son los hijos de Dios. Y somos nosotros. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, tú eres mi hermana, yo soy tu hermano. Esta es la familia, el hogar donde Dios nos ha traído. Tal vez la familia ya nos ha dejado, tal vez ya la familia nos ha rechazado, tal vez ya la familia nos ha apartado. Hemos salido ya de ese palacio para encontrar un hogar, y así lo vivió Moisés. Salió de ese palacio de Egipto. ¿Para qué? Para encontrar un hogar en Madián. El desierto también fue un lugar de restauración. Éxodo 2, 21 al 22. ¿Qué dice? Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson o Gerson, porque dijo, forastero, soy en la tierra ajena. ¿Se dan cuenta? Aquí ya Moisés ha encontrado un hogar, y además de un hogar, encontró su familia. Ahí estaba una de las 7 muchachas, ¿no? Era Séfora, que después se convirtió en su esposa. La esposa de Moisés fue Séfora. Y también tuvo un hijo, Gerson o también Gerson. Este fue su hijito, su hijo de Moisés. Ahí estaba viviendo. Ahí había encontrado un hogar, una familia. Qué bonito. Encontrar una familia en los momentos de desesperación, encontrar una familia en momentos de soledad, encontrar una familia en momentos de prueba, encontrar una familia en momentos de enfermedad, de algún accidente tal vez, y ahí encontramos una familia. Ahí encontramos. ¿Cuántos mis hermanitos que están escuchando este momento, en su momento de preocupación, de dolor, de tristeza, estaban pasando el TikTok y aquí se quedaron? Y dijeron, algo interesante está haciendo aquí, la palabra de Dios. Oramos por su vida. Y de repente ya nos hemos convertido en una familia. No nos conocemos, pero ya somos una familia. Amén. ¿Por qué? Porque en los momentos de necesidad, de aflicción, de tristeza, de dolor, de desierto, podemos encontrar una familia. Moisés lo encontró. Encontró una familia. Amén. Moisés aceptó quedarse en aquella familia. Con el tiempo, se casó con Séfora. Después nació su primer hijo. Lo llamó Gerson, diciendo, forastero soy en tierra ajena. Este nombre refleja el estado emocional de Moisés. Todavía se sentía extranjero. No pertenecía completamente a Egipto. Tampoco podía regresar con Israel. Vivía entre dos mundos. Sin embargo, amé mi hermana Nelly. Ella ya es parte de mi familia. Parte de la familia. De verdad. Todas las noches está conectada. Estamos estudiando la palabra de Dios. Mi hermana Gabriela, mi hermana... Ahí están Lorena, Tefiti, Mar, ahí están. Somos ya una familia. Y los que se están sumando por primera vez, Stephanie también, los que se están sumando por primera vez, les digo, somos una familia. Una familia que nos apoyamos en oración. Todos tenemos aflicción. ¿Y sabes qué hace la familia? Cuando uno está triste, todos nos sentimos tristes. Pero cuando uno consigue una victoria, todos también nos alegramos. Ayer alguien nos comentaba, hermano Abel, Dios ha escuchado las oraciones, ha encontrado un trabajo. Y nos hemos gozado con él. Nos hemos gozado con él. ¿Por qué? Porque una tristeza de alguien es la tristeza de todos. Y la alegría de uno es la alegría de todos. Amén. Eso hace una familia. Nosotros no sentimos envidia. Si alguien consigue un trabajo, rayos, todavía no tengo un trabajo. ¿Por qué él tiene? No. Nos alegramos con el que tiene una victoria. Con el que sale de alguna prueba, de alguna tentación, nos alegramos. Sé que después de un tiempo, no sé cuándo, pero alguien me dirá, en algún momento estaba en el vicio del alcoholismo y pedí oración y Dios escuchó esa oración y ahora ya he salido del alcoholismo, ya he salido de ese vicio. Lo sé que va a hacer eso, sé que va a pasar eso en algún instante de que alguien va a decir, he salido de ese vicio. Gracias por sus oraciones, gracias familia, porque oraron por mí.
Amén. Joseph, Dios te bendiga en gran manera. Muchas bendiciones. Saludos hasta Perú. Mi amigo está en el Perú. Así no me invitan, pues qué graves son. Ya. Sin embargo, aún en ese sentimiento de soledad, Dios estaba construyendo una nueva familia. Hay temporadas donde el Señor restaura lentamente aquello que el dolor había quebrantado. Dios restaura en el momento del desierto. Y en ese desierto, Dios nos da una familia. Cuando nosotros nos sentimos totalmente destruidos, bajoneados, tristes, enfermos, ahí nos presenta una familia. Esa familia espiritual. Esa familia que te apoya, que te da la mano, que te da el hombro y te dice, apóyate aquí. Vamos, continuemos, no te rindas. Amén. Y así lo estaba viendo Moisés. Cuando llegó a Madián, encontró una familia, encontró un hogar. Ahí tuvo a su hijito a Gerson. Dios trabaja en silencio durante años. Miren, uno de los detalles más llamativos de este pasaje en la Biblia que nos registra no son grandes acontecimientos durante este periodo. Es silencio, no hay milagros. No hay revelaciones extraordinarias, no hay confrontaciones con el faraón, solo pasan los años. Y ahí Moisés, ¿qué será de mí? Ahora ya tengo ovejitas, tengo a mi esposita, tengo a mi hijito Gerson. Esta creo que es mi vida. Así se sentía ya Moisés. Solo pasan los años y eso puede parecer poco emocionante, pero precisamente allí estaba ocurriendo el milagro más importante. Dios estaba transformando el corazón de Moisés. Nosotros solemos valorar los acontecimientos visibles. Dios, en cambio, trabaja primero en aquello que nadie ve. Nosotros podemos decir, Señor, Dios está obrando en mi vida, he conseguido esto. Pero en los momentos de silencio es donde Dios trabaja más. Donde Dios trabaja más. Bendiciones a todos los que se están conectando. Muchas bendiciones por todos esos tap-taps y corazoncitos. Les mando un abrazo a la distancia. Amén. El silencio de Dios nunca significa inactividad. Mientras Moisés aprendía a cuidar ovejas, Dios estaba formando al pastor que conduciría a Israel. Ese momento de silencio, Dios estaba trabajando en su vida. Buenas noches, mi hermana Josie. Dios estaba trabajando en su vida. Porque humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. No es en nuestro tiempo. No es cuando nosotros queramos, es en los tiempos perfectos de Dios. Dice, humíllense, bajen la cabeza ante Dios y Él los exaltará en su tiempo correcto. Primera de Pedro 5:6. Ahí está su palabra. Ahí está escrito. Cuando nosotros nos humillemos y bajemos la cabeza ante Dios, humildemente, Dios va a levantarnos y nos va a exaltecer, porque ya va a estar trabajado nuestro carácter. Y el desierto es la escuela para formar el carácter. Cuidar ovejas preparó a Moisés para cuidar personas. Podría parecer un trabajo insignificante. Sin embargo, ser pastor requería paciencia, requería constancia, requería atención, requería capacidad de proteger, porque la ovejita camina. Y si el lobo viene, el lobo es más rápido que la oveja. Ahí necesita estar un pastor con su onda arrojando y botando a los lobos. Esto estaba aprendiendo Moisés, a cuidar ovejas, a tener paciencia, a tener atención. Porque si la oveja come cualquier cosa mala, le se hincha su estómago y es difícil que se recupere. Pero aquí estaba aprendiendo a cuidar sus ovejitas. Estaba aprendiendo a conocer el camino, a buscar a la oveja perdida. Aquí estaba aprendiendo Moisés, a conducir el rebaño hacia el agua. Todo eso sería indispensable cuando guiara al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque necesitaba tener paciencia. El pueblo de Dios se quejaba por todo. Cuando ha salido al desierto de Egipto, ha salido hacia el desierto, extrañamos Egipto, extrañamos la cebolla, extrañamos el ajo, caía maná del cielo. Venía la carnecita, así, los colibríes, ¿no? Los pajaritos venían y comían eso, tenían carnecita. Pero extrañamos la cebolla, extrañamos el ajo, en Egipto estábamos mucho mejor. Extrañaban su vida pasada y estaban dejando de un lado la libertad que Dios les había dado.
Por eso Moisés tenía que tener paciencia, porque iba a escuchar todas estas cosas. Y un día, ¿sabes qué dice Moisés? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que de escuchar tanto lamento de tu pueblo, tantas quejas de tu pueblo? ¿Por qué tengo que escuchar todo esto? ¿Acaso yo los he dado a luz? ¿Acaso yo los he parido para poderlos escuchar todo esto? Y le decía a Dios, Moisés, yo estoy contigo y este es el pueblo que te he dado. Ten paciencia. Y Moisés tuvo paciencia. Después de mucho tiempo, ¿sabes qué le dice a Moisés? No hay otro humilde como Moisés. No hay otro. Pero su historia de Moisés, cuando es adulto, comienza con un asesinato a un egipcio. ¿Dónde se encuentra eso ya en la historia? En el arrepentimiento, porque Moisés se arrepintió de todos nuestros pecados que nos arrepentimos. Dios ya no se acuerda de ellos y somos nueva criatura, nuevas personas. Y por eso a Moisés le dice, humilde. ¿Quién como él? No hay otro. ¿Qué le dice a David? Conforme a mi corazón, pero ha matado, ha adulterado. ¿Dónde está eso? Pero Dios le dice, conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Moisés se arrepintió. Ahí está la historia de todo ese pecado que ha cometido en el arrepentimiento. Y todo esto lo agarra y lo lanza al fondo de la mar. Y no se acuerda más de ello. Por eso es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, no es que David ha pecado cuando no conocía a Dios. Incluso ha pecado cuando conocía a Dios. Por eso cuando cometamos un error, no digamos ya no sirvo como cristiano, ya no sirvo como cristiana. Regresemos al camino y le digamos, Señor, he pecado contra ti, contra tal persona, contra mi esposo, contra mi hija, contra mi padre, he pecado, perdóname. He pecado contra ti y contra la persona que he hecho daño. Y no presentemos excusas. Es que esta situación, es que mi hermano, es que mi papá, es que la economía. No. David aprendió a no poner excusas. David aprendió a no poner esques en su vida. Y ahí hubo un verdadero arrepentimiento. Amén. Dios no despreciaría ninguna experiencia. Cada tarea, por sencilla que parezca, puede convertirse en una preparación para un propósito mayor. No es casualidad que grandes líderes bíblicos hayan sido pastores antes de ejercer su ministerio. Lo fueron David, Moisés, fueron pastores. Y Jesús mismo se presentó como, yo soy el buen pastor. Eso está en Juan 10:11. Mientras Dios preparaba al libertador, también preparaba al pueblo. Éxodo 2:23, ¿qué dice? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces el pueblo de Dios se acordó de Dios. Estaban pasando momentos malos y dijeron, Señor, estamos pasando estas situaciones. Y Dios miró ese corazón que tenían el pueblo de hebreo, el pueblo de Dios, y los escuchó. Estaba trabajando con el pueblo de Dios y estaba trabajando con el carácter de Moisés. Todo a su tiempo. Por eso, cuando nosotros pidamos perdón a alguna persona, oremos para que Dios nos dé sabiduría cuando hablemos con la persona, para no herir, para que nuestro resentimiento no salga por nuestra boca, y también oremos por la otra persona, para que cuando nosotros le hablemos, esta persona también reciba esas palabras de perdón y también nos perdone. Aquí Dios estaba trabajando con Moisés, con el futuro libertador, y estaba trabajando con el pueblo de Dios. Su corazón estaba siendo conmovido, y el día de su encuentro y la liberación. ¡Qué bonito! El texto cambia repentinamente de escena. Mientras Moisés vive en Madián, Israel continúa sufriendo en Egipto. La esclavitud se hace más pesada. El pueblo gime, clama, llora. Desde la perspectiva humana, parecería que Dios guarda silencio. Pero el siguiente versículo cambia completamente la historia. Dios escucha el clamor de su pueblo. Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido del pueblo de Israel.
Esta frase no significa que Dios recién comenzó a escuchar. Expresa que había llegado el momento de actuar, todo a su tiempo. El texto añade, y se acordó de su pacto de Abraham, Isaac y Jacob. En la Biblia, cuando se dice que Dios se acordó, no significa que antes se hubiera olvidado. Significa que comienza a manifestar su fidelidad conforme al tiempo establecido. Y se acordó Jehová. En realidad significa llegó el tiempo de cumplir la promesa. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios nunca se olvida de sus promesas. A veces esperamos respuestas inmediatas, pero el Señor siempre responde en el momento perfecto. Como escribió el apóstol Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Así como Cristo vino en el tiempo señalado, también la liberación de Israel llegó exactamente cuando Dios lo había determinado. Incluso encontramos una profecía antes con Abraham, de que el pueblo de Dios iba a vivir en tierra extranjera y después de 400 años iba a salir de ese pueblo. Todo se estaba cumpliendo al pie de la letra. Todo se estaba cumpliendo en los tiempos perfectos. Por eso, si nosotros estamos pasando algún tipo de desierto, déjame decirte, espera, ten paciencia. Y esa paciencia es la escuela del carácter. Esa paciencia es la escuela del carácter. Ese desierto es tu escuela para que aprendamos a tener paciencia. Ese desierto es la escuela de la paciencia. Y cuando Dios vea el tiempo correcto, adecuado, perfecto, va a cumplir su promesa. Moisés esperó 40 años. No te desesperes. Dios ve mucho más de lo que nosotros vemos. Éxodo 2:25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué bonito. Qué expresión tan llena de esperanza. Dios veía el sufrimiento, conocía cada lágrima, cada injusticia, cada oración, cada escapada. Nada escapaba a sus ojos. Todo estaba viéndolo Dios. Todo. Stephanie, todo está viendo, Carlita. Todo está viendo. Ve nuestro sufrimiento, ve nuestras lágrimas, ve cada injusticia, escucha cada oración. Pero ese momento de silencio no significa que Dios nos ha dejado. Significa que Dios está tratando con nuestro carácter. Tal vez Israel pensaba que había sido olvidado, pero el cielo estaba atento a cada uno de sus gemidos. Nuestro Señor sigue siendo el mismo. El Dios que ha escuchado al pueblo de Israel, su llanto, su dolor, su gemido, es nuestro mismo Dios. Y Dios escuchó y Dios nos va a escuchar porque no es otro Dios. Él es inmutable. Él siempre permanece fiel. Jesús dijo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ni los pajaritos más chiquititos, los más insignificantes, no lo ha olvidado Dios. ¿Y se va a olvidar de nosotros? Jamás. No se olvida. A pesar que nosotros no nos olvidemos de Él, a pesar que nosotros no hablemos con Él, a pesar que nos olvidemos de leer su palabra de Dios, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Jamás se va a olvidar de nosotros, nunca. Nunca. Lucas 12:6 era eso. Si Dios conoce hasta la caída de un pequeño gorrión, ¿cuánto más conoce las luchas de sus hijos? Dios conoce tus luchas. Madián no era el destino, era la preparación. Tu desierto no es el destino, es tu preparación. Tus dificultades actuales no son tus destinos, es tu preparación. Tu enfermedad no es tu destino, es tu preparación. El accidente que has tenido no es un destino, es tu preparación. Hasta el vicio en el que en alguno puede llegar a estar es tu preparación. Es tu preparación. Solo es la escuela. Pronto saldrás de esta. Pronto. Ten paciencia. Amén.
Si alguien hubiera preguntado a Moisés qué estaba haciendo con su vida, probablemente él hubiera respondido: Moisés, ¿qué estás haciendo ahora con tu vida? ¿Qué es de tu vida? Estoy cuidando ovejas. Pero Dios habría respondido, ¿sabes? Así hubieras respondido Moisés: estoy cuidando ovejas, ¿sabes? Tengo ya mi familia, tengo mi hijito, estoy nomás bien. Pero Dios habría respondido: estoy formando un libertador. Estoy formando un siervo. Estoy formando a mi hijo, a mi hija. En este momento de desierto que está pasando, estoy formando su carácter. Y tú tal vez puedes decir de la misma manera: mi vida ya es una rutina. Me levanto, trabajo, llego, paso un tiempo con mi familia y ahí está. Pero ¿sabes algo? Dios responde para tu vida: estoy formando un hijo, estoy formando una hija, estoy formando su carácter. ¿Cuántas veces nosotros evaluamos nuestra vida solo por lo que vemos? Dios, en cambio, mira lo que está construyendo en nuestro interior. Madián no fue un retraso, fue una preparación indispensable, porque el hombre que salió de Egipto confiando en sus fuerzas necesitaba convertirse en el hombre que dependería completamente del Señor. Necesitaba que Moisés dependiera totalmente de Dios, total y completamente de Dios. En esta enseñanza descubrimos que Dios forma a sus siervos antes de enviarlos. Utiliza el silencio para moldear su carácter. Nunca desperdicia nuestras experiencias. Escucha el clamor de su pueblo. Siempre actúa conforme a su tiempo perfecto. Es fiel a las promesas que ha hecho. Ve nuestras lágrimas aun cuando pensamos que estamos solos. Convierte los destinos en escuelas de crecimiento. Me quiero detener en esa parte. Ve nuestras lágrimas aun cuando pensamos que nadie nos está viendo. ¿Sabes qué ha hecho David? En el capítulo 6, si no más me equivoco, él dice: Señor, tú conoces las lágrimas que derramo en mi cama. Sus ojos estaban totalmente irritados de tanto llorar. Y él decía: Señor, haz justicia de mí, por favor, haz justicia, escúchame. Mira mis huesos, de tanto dolor que se están encorvando, se están doblando. ¿Cuántas veces hemos pasado esas situaciones? Estando en cama, en la almohadita, si nuestra almohada contara cuántas veces ha quedado totalmente derramada con lágrimas. Bendiciones, mi hermano Alex, buenas noches. ¿Cuántas veces así ha pasado David? Esos momentos de lágrimas, esos ojos totalmente irritados, esos huesitos que se estaban totalmente deformando por la tristeza que estaba viviendo. Pero ¿sabes algo? Dios escucha. En ese momento de silencio Dios escucha. Y te está escuchando. Cada clamor, cada oración, cada lágrima, lo está escuchando, lo está viendo. Pero tengamos paciencia. El desierto de Madián nos recuerda que los tiempos de preparación son tan importantes como los tiempos de servicio. No debemos despreciar las temporadas silenciosas, porque muchas veces es allí donde Dios realiza su obra más profunda. También aprendemos que el éxito del reino de Dios comienza con la humildad. Antes de conducir una nación, Moisés aprendió a cuidar ovejas. Dios suele confiar grandes responsabilidades a quienes primero son fieles en las pequeñas cosas. Moisés cuidó ovejitas, después libertó a más de 400,000. Alex, te envío un abrazo. Te envío un abrazo. Un abrazo. Amén. Solo Dios conoce tu dolor. Yo no te puedo decir entiendo tu dolor porque no lo entiendo, porque es duro. Por eso solo te puedo dar un abrazo, mi hermano.
Amén. Vamos a orar para que Papá Dios te dé esa paz en el corazón. Solo te puedo dar un abrazo, mi hermano. Amén. Otra enseñanza es que Dios nunca permanece indiferente al sufrimiento de sus hijos. Alex, Dios nunca permanece indiferente al sufrimiento de sus hijos. Aunque la respuesta parezca tardar, Él escucha cada oración y actúa conforme a la perfecta voluntad. Finalmente, este capítulo nos anima a confiar en que el lugar donde hoy estamos puede ser exactamente el lugar donde Dios está formando el carácter que necesitaremos mañana. Para muchos, Madián fue un lugar de exilio. Para Dios fue el lugar donde comenzó a levantar al libertador de Israel. Allí desapareció el orgullo del príncipe. Allí nació la paciencia del pastor. Allí, el hombre que había confiado en sus propias fuerzas comenzó poco a poco a depender del Señor. Dios no tenía prisa. Sabía que la obra que estaba realizando en el corazón de Moisés sería mucho más importante que cualquier milagro que haría a través de sus manos. Su carácter estaba siendo formado. Quizás hoy sientes que estás viviendo tu propio desierto, tu propio dolor, tu propia angustia, tu propia tristeza. Tal vez piensas que tu vida está detenida, que tus sueños quedaron atrás o que Dios simplemente guarda silencio. Recuerda a Moisés. Los años que parecían perdidos fueron en realidad los años más importantes de su formación. No abandones al Señor en medio del desierto. No abandones a Dios en medio de tu tristeza. No abandones a Dios en momentos de tu prueba. No abandones a Dios en ningún momento de tu vida. Permite que Dios moldee tu carácter, fortalezca tu fe y transforme tu corazón. Porque cuando llegue el tiempo señalado por Dios, comprenderás que ninguna etapa fue en vano. Ninguna etapa fue en vano. Los desiertos de Dios no son lugares donde los sueños mueren, son lugares donde el carácter nace y la fe aprende a depender completamente de Dios. Ese desierto es el lugar donde aprendemos a depender